Buenas tardes a todos. La verdad es que un gusto estar compartiendo con ustedes. Hemos compartido inclusive muchas actividades durante el año. Estuvimos juntos cuando Lilita anunciaba ese 14 de agosto y ese 24 de octubre anunciaba que el 1,8% no nos daba un rol institucional, de hecho no nos daba ni siquiera representaciones legislativas y que por lo tanto nos liberaba del rol institucional, pero no del trabajo y la acción colectiva que teníamos que hacer desde lo social, y esa acción tenía mucho que ver con la resistencia, y toda resistencia es un primer piso, es llegar a un lugar desde donde posicionarse para lograr una construcción. Me parece que en esas dos palabras, resistencia y construcción, son básicamente lo que se marca el nombre de este movimiento 2012. La verdad es que, bueno, agradezco y después le voy a pagar la vuelta a Toti. Agradezco los conceptos de Toti, los conceptos de Patricio. Yo vengo también mucho más relajado que en otros tiempos, cuando uno corría detrás de un montón de situaciones. Hoy también una vida, digamos, profesional, privada. Yo estoy viviendo más en mi pueblo, en Bolívar, que aquí, a donde vengo por ahí un día o dos a la semana. Con una vida de pueblo, donde es mucho más tranquilo, se trabaja igual que acá, pero se puede dormir la siesta, no hay problemas de tránsito, se puede dejar los chicos que vayan solos a la plaza. Y por lo tanto uno también, a veces la lejanía del día a día, de lo que vivió durante 8 años, en mi caso yo fui 4 años diputado de la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, y luego nos sumamos a la coalición cívica y fui junto con Toti Flores y otros amigos más diputado nacional hasta el 2011. La verdad es que a la distancia muchísimas veces sentía, sobre todo en los programas de la Nata que empezaron allá por marzo-abril, sentía una serie de sentimientos, como les habrá pasado a algunos de ustedes, de bronca con las situaciones que se denunciaban, de impotencia y también de alegría y orgullo que, les diría, el 90% de esas situaciones que tuvieron una recepción terrible y que tuvieron una recepción terrible en toda la sociedad, sobre todo en toda la sociedad que quiere un país democrático, le ponía la imagen que nosotros no le habíamos podido poner. Finalmente eran nuestras denuncias, eran nuestras investigaciones, con una imagen de fondo que permitía que entrara mejor en la gente. Pero durante el año uno iba observando que algo iba pasando también, si eso empezaba a hacer carne en la gente, si eso empezaba a interesar en la gente y ya no tanto la cuestión económica o el consumo. Me parece que nosotros sufrimos el año pasado fundamentalmente, sufrimos la no importancia a dos conceptos que Carrió y todos nosotros hemos hecho eje en cualquier propuesta, que son república y lucha contra la corrupción. Y el ruido que generaba el consumo en la Argentina, el ruido de esa fiesta de consumo que todos vivíamos, me parece que no dejaba escuchar otros ruidos, entre ellos el ruido de la corrupción y el ruido de la falta de institucionalidad. Quizás este año, lamentablemente, con mayor inflación, con mayor recesión, perdiendo los superávit comercial y fiscal, los superávit gemelos que tan importantes fueron para este modelo, permitieron dejar a la luz situaciones que nosotros veníamos diciendo hace tiempo. Habría que releer un poquito el libro de Carrió de La matriz del saqueo, que lo escribió hace muchos años. A mí me tocó
trabajar 2 años con ella muy de cerca en el Parlamento, pero en los 4 años que trabajamos en general desde la política nacional, logramos hacer no solamente un canto a la dignidad de la transparencia y de la denuncia permanente a las cosas que veíamos mal, sino que llevamos a la justicia a más de 100 funcionarios. La verdad es que la mayoría de las causas están abiertas. A mí me tocó acompañar en el bloque casi 100 denuncias, de las cuales 46 me tocó ser autor de esas denuncias. Yo les puedo asegurar que en la mayoría de ellas hay pruebas contundentes de los hechos de corrupción. Y uno dice, ¿y finalmente qué es la corrupción? ¿Hasta qué punto me toca a mí en mi vida privada, en mi empresa, en mi economía familiar, cuando voy al supermercado, cuando trabajo, cuando me desarrollo? Y hasta ahí aparece como un concepto abstracto, como un concepto que no influye demasiado al momento de que nos movilicemos para un cambio desde ese lugar. Pero cuando empezamos a ver que la corrupción es la contracara de la pobreza, que los sobreprecios de las obras son las obras que faltan, cuando empezamos a trabajar en este sentido, me parece que empezamos a descubrir el porqué de tantos males en un país rico que finalmente tiene millones de pobres. Y Lilita dijo, yo salí a opinar inmediatamente después de la muerte de Once, y mi asesor de prensa me decía, estás equivocado, es un disparate, está la sangre en las vías, él me decía, ¿y cómo vas a opinar? Y yo salí a opinar porque esa misma tarde se conoció un hecho que obviamente no fue de la gravedad de lo que significa 51 vidas que se llevó ese accidente, pero que era un hecho que era el símbolo fundamental de la impunidad llevado adelante por Ollarvide. Ese día yo opiné y relacioné. Ollarvide tomó la resolución en la que decidió que 24.000 documentos y 4.500 mails del testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, no fueran válidos como prueba. Les puedo asegurar que estaba toda la corporación política, empresarial y sindical argentina en esos mails. Todos. Yo no me voy a extender en este punto, si quieren me preguntan puntualmente sobre cada uno de los temas y se los puedo contestar. Pero estaba allí que, por ejemplo, en el subte, cuando se compraron los vagones de Citib, las coimas fundamentales y las comisiones no solamente era una cuestión del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, sino que era Franco Macri el que las terminaba operando. Y estaban allí los mails de la secretaria de Franco Macri desde China enviados directamente al testaferro de Ricardo Jaime, y una respuesta del testaferro diciendo, yo no sé este precio, ¿cómo van a hacer los chinos para justificarlo? También estaban otros accidentes que quedaron impunes cuando murieron los 3 personas en San Miguel. Ahí hubo dos causales principales de esas muertes. Los muertos no fueron en el primer vagón del choque. Los muertos fueron en el segundo vagón, porque el segundo vagón se arrugó como un cartón y terminaron muriendo en los pliegues del chapón del tren. Cuando uno iba al historial de esto había sido comprado por Scioli y parte por Solá en la chatarra que salió el otro día a Portugal y a España. Pero al mismo tiempo que durante el 2005, 2006, 2007 le compraban los vagones a España, mandaban este operador Manuel Vázquez, junto con un español de apellido Llorente, a pedir la plata para financiar la campaña del 2005 y 2007. Y están los mails en donde dicen, Ricardo, habla de Ricardo por Ricardo Jaime, permanentemente, Ricardo me dice tal cosa, las campañas en la provincia de Buenos Aires son
muy caras, y el jefe mayor está preocupado porque no tiene la plata suficiente y es su esposa la que compite en la provincia de Buenos Aires. 2005, senadora nacional contra Chiche Duhalde. Todo esto está por escrito. Ollarvide, que tiene muy claro que cuando se producen hechos de repercusión nacional o internacional son los momentos claves para sacar una resolución que pase desapercibida. Precisamente él, cuando en la década del 90 fue juzgado en un juicio político, lo salvaron los senadores peronistas, menemistas, algunos kirchneristas como Pichetto, porque en ese momento fue uno de los que lo salvaron el día que se cayeron las dos torres gemelas, el día que voltearon las dos torres gemelas. Ese día sacaron la resolución cuando Ollarvide ya lo destituían como juez. Por lo tanto, Ollarvide tiene en su ADN el saber que cuando existe un hecho de determinadas dimensiones es el momento de tomar resoluciones. Y fue tan maquiavélico que 2 o 3 horas después del accidente de Once resolvió que esos mails no podían servir como prueba porque teóricamente habían metido un pendrive de más los de la Policía Federal. Cuando hay 24.000 mails de 7 computadoras, involucra a todos. Ojo, involucra a empresarios, involucra a gente sindicalista, de partidos políticos, actores. Yo les puedo asegurar que hay telenovelas ahí adentro. La corrupción mata, está claro. La corrupción no es un concepto abstracto. La corrupción también genera otros problemas. El principal problema de inseguridad tiene que ver con una base de corrupción. El delito es más y más violento por el avance del narcotráfico. Y hay una responsabilidad política fundamental y principalmente en todo lo que fue la gestión de Aníbal Fernández, que ya me hizo una querella en los últimos 3 meses, sigue siendo, se está transmitiendo, le va a hacer otra. Es el principal responsable político del avance del narcotráfico en la Argentina. Por eso no quieren radarizar las fronteras, por eso no analizan la ley de derribo, por eso no analizan otras medidas. Pero cuando uno empieza a ver a dónde están las cocinas, a dónde va la cocaína, a dónde está el narcotráfico, ve que aparece la vinculación entre la policía, la política y el delito. Por lo tanto, ahí también la corrupción mata y la corrupción genera inseguridad. Y hasta en un tema tan distinto como es la inflación, podríamos decir que es corrupción cuando no se hace un buen diagnóstico. Cuando se mienten las cifras descaradamente, es corrupción. Y si uno de una enfermedad no tiene un diagnóstico y lo estafan en el diagnóstico, nunca va a poder curarse porque el tratamiento va a ser desacertado. Por ende, nosotros seguimos pensando que la lucha contra la corrupción es una cuestión fundamental en la resistencia, pero también en la construcción. Con respecto a la otra palabra que tanto utilizamos, república. El otro día me decía un comerciante de mi pueblo, me decía, che, ¿por qué ustedes no dicen que esta palabra solamente la utilizaba Carrió? Y ahora todos los políticos, todos hablan de república acá, república allá, porque la república está en juego, porque esto... Y es cierto. Ahora, la república tiene preceptos que son fundacionales de una forma de gobierno como esta. Obviamente están en nuestro primer artículo de la Constitución, que es el primer violado de toda la Constitución. Por eso es bueno que la Constitución se cumpla, no que se piense en reformarla. No somos ni una forma ni representativa porque se va contra la construcción de ciudadanía. La república se violan los preceptos fundamentales y de federalismo hay muy poco. Pero lo que tiene que ver con la república, hablamos de publicidad de los actos de gobierno y parece que la publicidad de los actos de gobierno tiene que ser una publicidad neutra, no tiene que ser propaganda en fútbol para todos. No tiene que ser la cadena nacional usada todos los días. Cuando hablamos de otro principio republicano como es la periodicidad en las funciones, no solamente
es fundamental y que es la división de poderes. La división de poderes tiene que tener equilibrio en esos poderes, tiene que tener control en la articulación de los distintos poderes, pero tiene que tener uno que es supremo, que es independencia de la justicia. Y acá me quiero quedar con que quizás el principal desafío que tengamos sea la independencia de la justicia. Porque finalmente, si tuviésemos una justicia independiente, tarde o temprano se solucionarían muchos de los problemas que hemos enumerado. Ojo, ojo, Cristina ha visto en los últimos días, y por eso plantea una reforma judicial, ha visto en los últimos días que el formidable reclamo cívico y social que hubo el 8 de noviembre y que hubo en septiembre fue contra el gobierno, pero les diría que ahí nomás venía, contra la justicia, los fiscales, los observamos, de solo ver los carteles veíamos, y después la oposición. Yo la verdad es que no me prendo en esto que dicen fue contra el gobierno y la oposición. No. Me parece que hay que distinguir bastante bien, fue contra el gobierno, fue contra la justicia y fundamentalmente dijeron no nos representa nadie de la oposición. Pero en este punto primero hay que tener mucho cuidado con la movida de Cristina, que va a ir contra una corporación en donde la mayoría de la gente quiere reformar, pero no quiere hacer una reforma positiva. Sus antecedentes, su historia en la provincia de ella marca claramente que de última querrá correr a algunos jueces que no son adictos al cristinismo para poner adictos. Me parece que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Voy a tratar de ir cerrando en 5 minutos como para abrir, que abramos a preguntas. Quiero enganchar con algo de lo que planteaba Toti. Toti hablaba de la necesidad de generar un movimiento, que los partidos políticos son una estructura conservadora. Yo diría, está claro que el Partido Justicialista en sus distintas vertientes es un partido que arranca casi justificando a Maquiavelo y que por lo tanto cualquiera que nos preciemos de un movimiento ético, con determinados valores de lucha contra la corrupción, estamos lejos de una corporación en donde plantea el roba pero hace, finalmente plantea que los medios están justificados siempre que el fin sea el planificado o el pensado. Y me parece que es fundamental analizar también que quizás el partido que tenía mayor responsabilidad por historia de construir la alternativa falló 2 veces. Falla cuando llega de la mano de la alianza a la Unión Cívica Radical con De la Rúa, porque existen pactos de impunidad entre Coti y Nosiglia con el menemismo y que son los primeros indicios y los primeros puntos por los cuales termina luego viniéndosele encima al propio gobierno cosas que iban a pasar. No llegaron a transformar y hacer las reformas, ni siquiera a plantearlas en el primer momento, porque existió un pacto, que es lo que Toti insinuaba que puede existir a futuro, pero sobre todo porque se convirtió en el partido más conservador y por lo tanto la transformación es difícil que la logre como estructura conservadora. Ahora, nosotros vimos un movimiento que podríamos decir, ponernos contentos la noche del 8 de noviembre y decir estamos asistiendo a las exequias del cristinismo. Y podríamos irnos contentos. Pero me parece que hay muchísimo por trabajar enfrente y que es el trabajo por liderazgos, el trabajo para que nazcan liderazgos, y a esto me quiero referir. No cualquier liderazgo, porque en la Argentina nos hemos preocupado mucho más por quién se va y no por quién viene. Hemos festejado mucho la noche que se iba uno sin pensar a quién se elegía. Y cuando vemos determinadas imágenes hoy, también yo me imagino que puede pasar lo mismo. Que Sergio Massa, en la provincia de Buenos Aires, mi provincia, es uno de los tipos que tiene mejor imagen. Cuando fue el jefe de ANSES y el jefe de gabinete durante todo este periodo de corrupción, y lo que te terminan contando
los dirigentes del Frente por la Victoria o los allegados, que era el que entregaba la valija con plata durante el 2007 y 2009, fundamentalmente, 2009, era el que entregaba la valija con plata de parte de Néstor a los tipos que venían a hacer campaña de cada pueblo, y que sea uno de los que aparezca como la posible renovación, la verdad a mí me indigna. Y me indigna lo de muchos otros que finalmente van a llegar a la misma situación. Va a haber clientelismo, va a haber corrupción, va a haber avance del narcotráfico y vamos a volver a caer en la misma situación. Ahora, el primer desafío es decir y entender de que no solo pueden gobernar los peronistas, entendido como aquellos que son parte de una corporación partido justicialista. Los peronistas hay muchísimos y los hay en todos los movimientos. La segunda cuestión es decirle a la gente que hay vida después del peronismo. Sobre todo en la provincia nuestra han cumplido 25 años de gobierno. Los funcionarios son los mismos, de Duhalde, de Cafiero, de Scioli, de todos, de Solá, de Rucau, exactamente, son los mismos. Y a mí me parece que está bueno para simbolizar cuál tiene que ser esa diferencia a marcar y desde dónde hay que pararse, traer una frase de alguien muy caro a nuestros sentimientos, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, en los escritos que luego se compilaron como el libro La Política, planteaba en el análisis de los poderes hegemónicos y de los totalitarismos cuando describía los sistemas políticos de Europa de mitad del siglo pasado, en donde había un montón de falta de democracia en los distintos países. En Italia, en España, en Alemania, en los distintos países había totalitarismos. Y ella decía que en donde había totalitarismos eran desiertos, eran grandes desiertos en términos de derechos, en términos de principios, y que las democracias representaban los oasis, y en ese momento definía, hay pocos oasis. Pero más allá de esta cuestión que tiene que ver con lo geográfico y que tiene que ver con lo temporal, me parece que lo más interesante era cuando planteaba cómo se hacía un recorrido de un desierto hacia un oasis, que sería lo que tiene que hacer este movimiento. Cómo arrancar desde un desierto en donde hay muchísima arena, en donde hay poco para generar el oasis, pero caminar con la certeza que uno termina, sale del desierto, empieza a vivir en un oasis y mantiene por décadas ese oasis sin convertirlo en un desierto. Ese es el desafío. Y en este sentido, a mí me parece que es fundamental, porque nosotros tenemos un liderazgo, y varios, yo diría al lado de Carrió, que representan lo que se necesita. Ella decía, si el líder, cuando uno sale del movimiento, cuando uno sale del desierto, todos llevamos arenas en los zapatos, propia de la contaminación, propia de la situación de degradación cultural de la cual estamos saliendo. Todos llevamos algo de arena en nuestros zapatos. Pero es fundamental que los que lideran ese camino no tengan mucha arena en los zapatos. Porque si los que lideran ese camino llegan al oasis, y aunque hayan llegado al oasis con mucha arena en los zapatos, esa arena se juntará, generará nuevas tormentas y tarde o temprano transformará ese oasis en un nuevo desierto, generando un retroceso. Y a mí me parece que esto tiene que ver mucho con lo que planteaba Totti, de la necesidad de identificar que acá no hay una cuestión de oficialismo y oposición. Acá hay muchos que tienen muchísima arena en los zapatos del oficialismo y muchísimos que tienen los zapatos rebalsados de la oposición. Y lo que nosotros necesitamos es liderazgos que no tengan arena en los zapatos, entendida como contaminación, para que cuando se produzca ese cambio, esa revolución en democracia, no le tiren una carpeta encima, no le generen ese pacto que los retrotrae hacia la negociación con las mafias y que puedan seguir hacia adelante. Me parece que la propia Hannah Arendt
nos señala claramente el camino de construcción luego de la resistencia en el desierto. Bueno, ahora vamos a abrir lo que es el espacio para preguntas o aportes. Sí, o sea, si quieren preguntar o aportar algo,